Hola y bienvenidos. Vivimos en un mundo que no para de cambiar, ¿verdad? Pero, ¿y si ese cambio no fuera tan caótico como parece? ¿Y si siguiera unas reglas, un patrón matemático? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno con una herramienta súper potente para entenderlo todo, las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. A ver, pensemos. ¿Cómo es posible que las mates nos ayuden a predecir algo tan concreto como la carga de un condensador o, no sé, cómo se disuelve una sustancia en una mezcla? Pues la clave, la respuesta a todo esto, está en lo que llamamos el lenguaje del cambio. Vale, pues vamos al lío. Lo primerísimo que tenemos que tener claro es que el cambio, la mayoría de las veces, no es algo que ocurre al azar. Para nada. De hecho, casi siempre sigue unas reglas muy específicas. Imaginemos, por ejemplo, una taza de café bien caliente, o el crecimiento de una población, o incluso algo como la desintegración de un material radiactivo. ¿Qué tienen en común? Pues que en todos estos casos, la velocidad a la que cambian depende de cómo están en ese preciso momento. Un café que quema se enfría mucho más rápido que uno que ya está tibio, ¿a que sí? Pues esa idea tan sencilla es justo el concepto fundamental que vamos a aprender a modelar. Y claro, para poder describir esta relación con precisión matemática, necesitamos un lenguaje especial. Y ese es el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. A ver, que no suene a chino. En el fondo, una ecuación diferencial de este tipo es como una frase matemática. Una frase que nos cuenta una historia. Relaciona una cantidad, por ejemplo, la carga que tiene un condensador, con su velocidad de cambio en un instante concreto. A esa velocidad de cambio, por cierto, la llamamos su primera derivada. Es, digamos, la herramienta perfecta para describir sistemas que están todo el rato en movimiento, en flujo. Y aquí la tenemos. Esta es su forma estándar. Sé lo que algunos estarán pensando, que parece un jeroglífico, ¿verdad? Pero os prometo que no es para tanto. En realidad, esto cuenta una historia súper lógica sobre las fuerzas que están actuando en un sistema. Vamos a verla pieza por pieza, que así se entiende todo mucho mejor. Empecemos por el principio. El término dy partido de x. Esto es el prota de la peli. Representa, ni más ni menos, la velocidad a la que algo está cambiando en un momento justo. Es el cómo de rápido va esto de nuestra historia. Luego tenemos p de x. Esto es como una influencia interna, o sea, una fuerza que depende de la cantidad que ya tenemos. El ejemplo de la población es perfecto. Cuantos más individuos hay, más rápido crece. Es como una fuerza que se alimenta a sí misma que viene de dentro del propio sistema. Y finalmente, q de x. Si lo de antes era la fuerza interna, esta es la externa. Es una influencia que viene de fuera, que no tiene nada que ver con la cantidad que haya en ese momento. Pensemos en un tanque de agua que tiene una fuga. Pues el agua que entra por el grifo a un ritmo constante, eso sería nuestra q de x. Vale, genial. Ya tenemos una ecuación que describe perfectamente el cambio. Pero la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Cómo la resolvemos? ¿Cómo podemos usarla para predecir el futuro? Pues para eso tenemos una especie de llave maestra. Un momento. Antes de usar esa llave, una distinción rápida pero importante. A ver, si no hay ninguna fuerza externa, o sea, si nuestra q de x es cero, la ecuación se llama homogénea. Es como un sistema cerrado, aislado. Pero seamos sinceros, la mayoría de los casos del mundo real son no homogéneos. Tienen influencias de fuera que, sí, complican un poco las cosas, pero también las hacen mucho más interesantes. Pues justo para esos casos los más complejos y realistas existe una solución general. Ojo, no hace falta aprenderse la fórmula de memoria, para nada. Lo que importa es el concepto, que sepamos que existe esta llave maestra, un método que funciona siempre y que nos permite resolver cualquier ecuación de este tipo. Es como tener el plano maestro para descifrar un montón de problemas del mundo real. Bueno, basta ya de teoría, ¿no? Vamos a remangarnos y a ver cómo funciona todo esto en la práctica. Y para eso, nada mejor que un ejemplo de un circuito eléctrico. Lo vamos a hacer siguiendo 4 pasos súper claros. Primero, planteamos el problema físico. Segundo, lo traducimos al lenguaje de las matemáticas. Tercero, aplicamos nuestra famosa fórmula maestra. Y cuarto, tachán, vemos el resultado. Fácil, ¿verdad? Vale, pues este es el escenario. Tenemos un circuito con una resistencia de 20 ohmios, un condensador de 0,01 faradios y una fuente de voltaje que no es constante, sino que va decayendo con el tiempo según la fórmula 200e elevado a menos 5t. Y un detalle súper importante, al principio el condensador está a cero, totalmente descargado. Y aquí viene la magia de las matemáticas, de verdad. Resulta que las leyes de la física de circuitos nos permiten coger esos componentes y ¡zas!, traducirlos directamente a nuestra ecuación estándar. La resistencia y el condensador son los que generan esa influencia interna de la que hablábamos y la fuente de voltaje, claro, es nuestra fuerza externa. Y ahora es casi como un copia y pega. Cogemos las diferentes partes de nuestra ecuación, las metemos en la fórmula maestra y a resolver. Es un proceso súper metódico, casi mecánico, que nos lleva directos a la solución. Y voilà, aquí está.
El resultado. Esta fórmula, que es pequeña pero súper elegante, nos dice con una precisión milimétrica cuánta carga hay en el condensador en cualquier instante de tiempo t. Y ojo, que no es una aproximación ni una estimación, es una descripción exacta de lo que está pasando ahí dentro. Pero es que la cosa no acaba aquí. Con esta fórmula en la mano podemos ir mucho más allá, podemos hacer predicciones súper precisas. Por ejemplo, ¿qué tal si la usamos para calcular el momento exacto en el que el condensador alcanza su carga máxima? Pues lo hacemos y ¡zas! Resulta que ese máximo es de 0,74 coulombios y ocurre justo, precisamente, a los 0,2 segundos. Fijaos qué pasada. Hemos pasado de un circuito con cables y componentes a una predicción numérica exacta. Ese, de verdad, es el poder que tiene este método. Bien, hemos resuelto un problema de un circuito. Genial. Pero demos un paso atrás. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? ¿Por qué es tan importante? A ver, vamos a quedarnos con las ideas clave. Primero, las ecuaciones diferenciales son básicamente el idioma en el que se escribe el cambio. Segundo, su forma estándar es perfecta para modelar sistemas que tienen influencias internas y externas. Tercero, hay una fórmula maestra que nos da la solución. Y cuarto, y lo más importante, que todo esto no son matemáticas abstractas, se aplica directamente al mundo real y nos da un poder de predicción que es asombroso. Y es que el alcance de esto va muchísimo más allá de los circuitos, ¿eh? La misma, exacta estructura matemática que acabamos de usar sirve para modelar cómo se disuelve un medicamento en la sangre, cómo se enfría un objeto que dejamos en una habitación o incluso cómo crece una inversión en el banco. Es una herramienta que vale para casi todo, súper versátil. Así que, la próxima vez que veamos algo cambiando a nuestro alrededor, da igual lo que sea, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué otra parte de nuestro mundo estará funcionando con este código matemático oculto, esperando a que alguien lo descifre? Ahí lo dejo. Muchas gracias por habernos acompañado.